Aleluya, aleluya. ¿Cuántos pueden aplaudirle el nombre del Señor? No, si es para Dios, déselo más fuerte. Aleluya. Solo tu amor llenó todo mi corazón. La vida me cambió. ¿Cuántos pueden decir eso? Aleluya, aleluya. Aleluya. Puede sentarse. Gracias al Ministerio de Alabanza, los músicos, los servidores de la casa, los intercesores. Gracias también a la pastora. Aleluya. Una vez más estamos aquí en su casa. No sé, no me escuchan. Aleluya. Y en este día tengo el compromiso de compartir con ustedes, con la iglesia, una palabra que Dios puso. Y yo creo que esa palabra es bien atinada para el tiempo que estamos viviendo. Le damos la más cordial bienvenida a todas las visitas que tenemos en este día. Quiero saber si tenemos visitas en este día que vienen por primera vez. La iglesia los recibe con fuerte aplauso. Y los que nos visitan por segunda, tercera, cuarta, ya ustedes aquí. También la más cordial bienvenida a las personas que están conectadas a través de la transmisión de nuestro canal de YouTube, Pastor Arrua Ponte Oficial, y a través de nuestra página de Facebook, Centro de Alabanza, Bendición y Gloria. Aleluya. Y por la gracia del Señor nosotros estamos aquí. Amén. Por su gracia, su misericordia y por su bondad. Por su bondad estamos aquí. Aleluya. Porque Dios es bueno, Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Porque la esencia de Dios es la fidelidad. Y como nosotros somos hechos o fuimos hechos a su imagen y semejanza, también tenemos que imitar esa fidelidad al Señor. Y estoy aquí una vez más. Yo sigo en recuperación, pero haciendo la obra. Todavía no tengo ni un mes de la operación, pero como escribió el apóstol Pablo, habló en Hechos capítulo 17, porque del Señor somos y en Él nos movemos. Y cuando yo veo en la palabra hombres grandes de Dios atravesando momentos difíciles, pero nunca se detuvieron. Atravesando valle de lágrimas, atravesando valle de sombra y de muerte, atravesando persecución, atravesando enfermedades, pero nunca se detuvieron. Entonces yo no seré conocido como aquel que se detuvo cuando tuvo que atravesar, sino yo seré conocido por aquel que tuvo que atravesar, pero nunca se detuvo. Yo vine a traerle una palabra a la iglesia, y es que no te detengas, no te puedes detener. Aleluya, aunque te pueda tocar el enemigo, no te va a destruir. Él no puede destruir la obra que Dios hizo con sus manos.
El enemigo no puede destruir lo que Dios en su eternidad diseñó y lo dio por culminado, aunque usted todavía no haya visto el cumplimiento. Porque eso es lo grande de la palabra profética, que la palabra profética no es tan grande cuando se dice, sino cuando se cumple. Y cada uno de nosotros estamos aquí en este día en un cumplimiento de una palabra que salió de la boca de Dios. Aleluya. Yo tenía mucho tiempo con palabra de parte del Señor. Y palabra de parte del Señor, y era como producto de una acumulación. Y era parte de una acumulación para un desborde que venía. Y es por eso que en cuestión de menos de un año, yo estaba contando los aviones que yo me había subido. Y ya yo creo que son 15, en menos de un año, donde tenía palabras de que no me iba a pear de un avión. Y uno recibía esa palabra, y cuando llegaban los momentos de enfermedad yo decía, Señor, pero ¿y es verdad que fue a mí que tú me dijiste esa palabra? Fue a mí que tú me dijiste que yo iba a llevar una palabra donde había necesidad. Y cuando, luego de todo lo que nosotros hemos atravesado, yo puedo ver la fidelidad de Dios, puedo ver su bondad y puedo comprobar de que Él es bueno, de que Dios es bueno y Él es fiel. Y dentro de este proceso, yo tenía la responsabilidad, porque la invitación llegó desde el año pasado. Y yo recuerdo que cuando hablé no sé qué tiempo tengo hoy, pero permítame una introducción, da un breve testimonio, porque será de edificación para la iglesia. 1 hora y 40, gloria. Ya tengo 7 minutos. Y recuerdo cuando hablé con el cirujano, dentro de todas las cosas que hablamos, yo le dije, tengo una invitación, salir fuera del país para tal fecha. Entonces él me dijo, bueno, vamos a ver cómo se da todo, cómo evoluciona y cómo es la recuperación. Porque yo sentía de parte de Dios esa responsabilidad. Tanto así que cuando hicieron la actividad, Dios le dio el nombre al pastor para hacer esta actividad. Inmediatamente recibió ese tema, pensó en mí. Y el tema de esta actividad era restaurando el sacerdocio. Y yo le decía, Señor, si tú le diste este tema y esa persona pensó en mí para esta palabra, entonces yo quiero que tú me permitas ir y hacer conforme a tu voluntad. Entonces dentro de todo eso estaba, hasta que llegó el tiempo de la operación y todo eso, y yo pensaba era en la recuperación. De hecho no pude ir a una boda porque era una semana antes de esa actividad, de ese congreso. Y yo le decía, Señor, en medio de la recuperación, Señor, si es tu voluntad, si es de ti, que yo vaya, que yo pueda estar bien, o por lo menos que el drenaje que yo tenía me lo quitaran, porque con eso iba a ser imposible moverse o yo moverme. Y cuando ya en la recuperación todo avanzamos muy bien, todo evolucionó muy bien.
Dios, la obra que comenzó, la completó. Como la pastora dice, Dios hizo un negocio. Él, con la medicina, yo voy a hacer una parte y el cirujano va a hacer otra. Y nosotros creemos que fue así. Y ya el tiempo de recuperación ha sido muy bueno. Así que yo le doy las gracias a la iglesia, a cada uno que oró, que estuvo pendiente. Recuerdo que le doy las gracias a la doctora Ramona, que yo estaba consultándome con una nefróloga primero y yo veía como que era lo mismo, y era como y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y un día le grité y dije, doctora, no, yo quiero como algo más. Entonces ella me refirió donde el urólogo, el doctor Félix Casilla. Y ahí entonces comencé yo a ver mejoría. Y ahí fue donde yo también le grité a él, le dije y le pregunté, pero doctor, esto no se opera. Yo hasta siempre en esta malicia la vida entera. Entonces ahí comenzamos el proceso el 5 de enero del 2025, proceso para operación. Y luego ya, para resumir, tanto así que el cirujano de Santo Domingo, él tenía en su agenda el día 3 de abril cuando yo tenía que salir del país. Y según él veía el calendario, veía su agenda y la recuperación. Entonces me retiraron el drenaje un lunes y el jueves de esa misma semana me quitaron los puntos. Todo a sangre fría, solamente me dijo respira profundo. Bendito Dios. Y también recuerdo la doctora Roy cuando estaba allá en la habitación de la clínica. Yo estaba durmiendo, pero en una que entró el cirujano, ella le recordó la fecha del viaje. Porque había una responsabilidad, tanto así que el pastor Quisaín Jiménez, que bendigo al pastor Quisaín, su esposa, a la pastora Raiza, a su familia, allí en Virginia. Él me dijo por teléfono que tienen un nuevo local de iglesia y que yo era la persona para dar el primer mensaje en esa iglesia. Y cuando estoy haciendo la maleta, ya la iba a cerrar, el Espíritu Santo me dijo, llévate tu cuerno de aceite y llévate tu aceite. Y yo, pero Señor, y eché mi chofalcito chiquito que uso en la escuela a lavar y me llevé mi aceite y lo eché. Y cuando estamos en el lugar de retiro, yo tengo mi aceite y mi cuerno, pero lo tengo escondido, porque fue a mí que Dios me dijo, no para que lo enseñe. Y en uno, el otro predicador que había invitado preguntó, aquí por si acaso no hay aceite. Entonces el pastor dijo, no tenemos. Yo dije, yo traje el mío. Y ahí se lo presté. Le dije que cogiera chin porque es chiquito. Y ahí fue poderoso. Pero lo que Dios me dijo es que hiciera algo en la iglesia. Tienen un templo hermoso, un altar precioso. Y Dios me dijo, de ese cuerno de aceite tú lo vas a derramar en el altar. Y algo que me llama la atención de la palabra es que dice la Biblia que Primera de Samuel, creo que capítulo 5, cuando Samuel va a ungir a Saúl, dice que tomó la redoma de aceite. Entonces, cuando vio a Saúl, el más grande del pueblo, dice la palabra, mire, antes yo no podía moverme mucho caminando porque yo tenía un asunto que me molestaba la espalda, pero ahora yo puedo moverme. Alaba.
Si usted dice, pero el pastor no se mueve mucho, él no camina, era otro asunto. No era que no quería. Entonces, cuando la palabra dice que fue a ungir a un rey, ve a Saúl, lo unge con la redoma de aceite. Y la palabra dice que Saúl fue mudado en otro hombre desde ese mismo día. Pero lo que me llama la atención más aún es que cuando la Biblia dice que Saúl es desechado, de que Samuel no llore más a Saúl, dice la palabra que Dios le dijo a Samuel: llena tu cuerno de aceite. A Saúl lo ungieron con una redoma, pero al próximo rey que Dios, conforme a su corazón, iba a establecer en Israel, la palabra dice que Samuel tomó su cuerno de aceite. Y cuando fue para la casa de Isaí de Belén, que Dios le dijo, él no sabía quién iba a ungir, pero ya el cuerno estaba listo para esa persona. Aunque el profeta no sabía quién era, el cuerno estaba listo para ser derramado sobre alguien. Y para terminar con esa breve parte, es que el cuerno de aceite, primero había que sacrificar el animal. Luego que se sacrificaba el animal, se daba como ofrenda al Señor, y luego se le arrancaba el cuerno se curaba, y luego se hacía como un instrumento para tener aceite. Es decir, que el aceite mismo se procesaba. Las semillas de oliva se machucaban, se exprimían para extraer el aceite, pero el recipiente donde se iba a echar ese aceite también era un instrumento. Ese recipiente era un instrumento procesado. Es decir, que lo que sucedió en la casa de Isaí fue que trajeron un aceite procesado, pero también trajeron un instrumento procesado. Y es por eso que el asunto con David tomó más tiempo, porque mientras él estaba siendo procesado, estaban procesando su aceite. Y no simplemente procesando su aceite, sino que también estaban procesando el instrumento, el cual iba a ser derramado sobre su cabeza. Es por eso que si nosotros pensamos que las cosas están tardando, es que están procesando ese aceite y están procesando ese recipiente, ese cuerno de aceite. Así que lo que Dios hizo por allá fue poderoso. Yo digo que el domingo pasado eso tembló ahí. Y como el apóstol Pablo dijo, porque de Él somos, y en Él nos movemos, y en Él vivimos. Y yo quiero que usted me acompañe en su Biblia, el libro de Éxodo, capítulo 12. Versos voy a leer del 1 al 8. Cuando lo tengan puede decir amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Fíjese que no era el primero, pero Dios le dijo algo poderoso: este será el primero de los meses. Dice el verso 3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará
toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Bendecimos la palabra del Señor, porque ellas son espíritu y son vida para nosotros. Amén. Y yo quiero predicar en este día con el tema la última plaga. La última plaga. Y aquí es donde Dios habló a Moisés y a Aarón y le dio las instrucciones de celebrar lo que se llama la Pascua, Pesaj, que significa pasar por alto. Cuando Dios habló con Moisés, estaban en Egipto. Cuando hicieron esta fiesta, estaban todavía en Egipto. Y Dios le dijo a Moisés lo que debían de hacer. Fíjese que dice la palabra: tendrán el cordero por familia, lo comerán cada uno, y luego entonces van a untar la sangre en los postes y en los dinteles de las puertas. Este nombre de esta fiesta, Pesaj, Pascua, en inglés es Passover, hace referencia al momento exacto cuando el ángel de la muerte pasó por alto las casas donde estaba la sangre y no entró allí. Es por eso que la última plaga tuvo que ver con sangre, pero no fue con sangre humana, sino la sangre de un cordero. Cuando usted se va a leer el libro de Éxodo y lee específicamente las 10 plagas que ocurrieron allí en Egipto, la primera plaga tuvo que ver con sangre y la última tuvo que ver con sangre. La primera plaga fue la que el agua del Nilo se convirtió en sangre. Y más adelante vamos nosotros a poder ver y a entender qué significa o qué impacto tuvo estas plagas y qué impacto tiene de enseñanza para nosotros en este día. Entonces, cuando el ángel de la muerte iba por casa, tuvo que saltar las casas donde estaba la sangre del cordero. Y donde no estaba la sangre, este ángel cobró la vida de cada uno de los primogénitos. Es decir, que aquí no se salvaban los hebreos, se salvaron los que obedecieron al mandato y pusieron la sangre en sus casas. Es decir, que el hecho de por ser hebreos no se iban a salvar, tenían que obedecer el mandato y poner la sangre. A diferencia de las otras plagas, ellos no tuvieron que hacer nada para ser salvados de esas 9 plagas, pero la última tuvieron que obedecer y poner sangre en los dinteles de la puerta para poder ser salvados. Dice el verso 12 del capítulo 12 de Éxodo: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, yo el Eterno. Pero fíjese que dice: ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Esta fue la última plaga para ellos salir, o Dios sacarlo con mano fuerte de la tierra de Egipto.
Es por esto que nosotros ya hemos aprendido, o si usted no lo sabía, se lo voy a decir. Egipto significa estrechez. Entonces ellos estaban saliendo no simplemente de una tierra llamada Egipto, de un país llamado Egipto, sino que estaban saliendo de una estrechez espiritual. Ellos estaban saliendo de algo bajo. Por eso que cuando Abraham, Génesis, creo que el capítulo 13 dice que iba Abraham caminando hacia el Negev. Es un monte en Israel, una montaña que está entre Egipto y está entre Israel. Y cuando Abraham va a caminar el camino hacia el Negev, se le considera un camino de elevación espiritual. ¿Por qué se le considera un camino de elevación espiritual? Porque Egipto es un lugar bajo espiritualmente, pero Israel es un lugar alto espiritualmente. Es por eso que Dios quería darle una revelación tan grande que no se la podía dar en Egipto. Hay cosas que Dios no quiere entregar tan grandes que no nos las puedes dar en tierra de Egipto. Tenemos que salir. Es por eso que de aquí yo aprendo que de Egipto no simplemente se sale. Usted tiene que dejar que Egipto salga de usted también. Porque usted puede salir y usted puede sacar, pero usted llevarlo en el corazón todavía. Entonces de Egipto no simplemente se sale, hay que desprenderse y dejar que Egipto salga de ti. Es decir, que la verdadera libertad no es algo externo. La verdadera libertad es lo interno. Porque si somos libres en nuestro interior, entonces nuestro exterior va a gozar de esa libertad que tiene nuestra alma, que tiene nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el cumplimiento profético de esto de la Pascua es que se cumplió en Jesús. Se dice que Jesús estuvo clavado en la cruz unas 6 horas. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Escuche. Y la tradición bíblica, la tradición hebrea judía dice que a las 3 de la tarde era cuando se sacrificaba el cordero pascual. Ahora bien, hay muchos cristianos, muchos de nosotros que nos confundimos en lo siguiente. ¿Sabe dónde nos confundimos? Con la fiesta de Yom Kippur y con la fiesta de Pesach, el día de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para el perdón de los pecados del pueblo. Entonces muchos de nosotros confundimos el día del perdón con el cordero que era sacrificado a las 3 de la tarde. Pero son cosas totalmente diferentes. Es decir, que a las 3 de la tarde ya todas las familias tenían listas el cordero para ser sacrificado. Ahí no era expiación por pecados. Ahí era para que la sangre estuviera en las casas. Pero los que se comían el cordero, aleluya, los que comieron el cordero, los que lo sacrificaron, tenían la sangre en las puertas de sus casas. Es decir, que esta sangre no estaba encima de todas las casas. Porque nosotros aprendemos en la Biblia que cuando entró la muerte y mató a todos los primogénitos en Egipto, quiere decir que no en todas las casas estaba la sangre. Y la palabra dice en Deuteronomio capítulo 16: no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Deuteronomio 16 del 5 al 7 dice. Y para seguir con el contexto bíblico, y como había miles de animales para sacrificar en Israel en ese momento, se debía comenzar a las 3 de la tarde.
Y el sacrificio de Jesús ocurrió exactamente a la misma hora que el cordero era sacrificado en el templo. Dice Juan 19:14, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Diciendo: he aquí vuestro rey. Lo que no sabía esa persona que estaba hablando, de que el cordero estaba listo para ser sacrificado. Para ser sacrificado, no por el perdón del día del perdón, de la expiación, sino para ser sacrificado en el día de la Pascua. Aleluya. Aleluya. Pero aún se mencionan algunos detalles que tienen un gran significado simbólico. Dice Éxodo 12:8, o ahí dice que el cordero había de ser comido con hierbas amargas, lo que significa Jesús siendo sacrificado y el sufrimiento por cada uno de nosotros. Aleluya. En Éxodo 12:46 dice que ningún hueso del cordero de la Pascua podía ser quebrado, y así menciona en el libro de Juan, capítulo 19, los versos 33 al 36, diciendo de que no será quebrado hueso suyo. Y hay un salmo, el Salmo 34:20 dice: Él guarda todos tus huesos, ni uno de ellos es quebrantado, diciendo proféticamente los salmistas que no iba a ser quebrado hueso suyo, contrario a los dos ladrones que estaban en la cruz al lado de Jesús. La palabra dice que le quebraron las dos rodillas para acelerar la muerte, para que entre comillas dejaran de sufrir en la cruz y agilizar la muerte. Pero estaba profetizado que cuando vinieron donde Jesús no pudieron quebrarle los huesos porque ya había expirado, dando cumplimiento a una palabra profética de que el cordero, para que fuese sin mancha, no podía tener huesos rotos. Aleluya. Entonces cuando vinieron para tratar de acelerar su muerte, ya él había expirado, ya había entregado su espíritu. Y dice Juan 19:36, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y cuando Juan el Bautista estaba bautizando, dice la palabra que venía Jesús. Y cuando Juan lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad para la cual nos libertó Cristo, y no nos sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Es decir, que esta fiesta Pascua, la Pascua, se cumplió proféticamente cuando Jesús vino a morir en la cruz, para que nosotros hagamos simbólicamente, así como hizo Israel en Egipto, poner la sangre en todo el marco de las puertas de nuestras casas. Y después de la cena que Jesús tiene con los discípulos, sucedió que un día antes que el cordero de la Pascua fuese capturado, atrapado, fuese sacrificado, un día antes Jesús fue arrestado. Y durante todo el siguiente día, mientras la gente preparaba su cena de la Pascua, esa noche él fue cuestionado, fue interrogado,
fue golpeado, fue burlado, fue ridiculizado, pero oficialmente fue declarado sin falta. Es decir, que el mismo examen, el mismo análisis que se le hacía a los corderos para ver si era apto para ser sacrificado, es el mismo análisis que se le hace a Jesús cuando es interrogado y cuando la palabra dice que enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué me está diciendo eso a mí? Que hay momentos que nosotros somos analizados para ver si somos aptos para pasar, si somos aptos para ser sacrificados. Bendito Dios. Pero oficialmente se encontró sin falta. Y es cuando a Jesús le dicen, a él le protestan porque no abrió su boca. Y entonces Pilato le dice, no, pero que yo tengo autoridad. Y Jesús le dijo, pero tú no tienes autoridad tuya, sino la que te fue dada del cielo. Es decir, a ti te están dando el chance de participar en mi propósito de esa manera. Tú no estás haciendo las cosas porque tú las quieres hacer. Tú las estás haciendo porque Dios es quien te permite hacer las cosas. Tal cordero como el de la Pascua debía ser primero examinado, luego encontrarse sin defecto para ser sacrificado. Así fue el Cordero, Cristo, el Mashiach, sin falta. Y finalmente la gente pidió su crucifixión. Ahora, ¿qué significa Pascua? Ya yo terminé la introducción. Significa liberación. Significa salir de tu propio Egipto. Significa liberarte de todo lo que te esclaviza. También significa lograr dejar todo lo que se opone a tu crecimiento. Aleluya. Aleluya. Yo no sé cuántos dicen en esta mañana, yo voy a salir, voy a dejar todo lo que se opone a mi crecimiento espiritual. Yo voy a salir de mis limitaciones. Yo voy a ir un poco por encima y más allá. Ya no voy a limitar a Dios, que es un Dios sin límites, sino que voy a creer en esa palabra que salió de la boca de Él. Entonces, lo que no deja de desarrollar tu máximo potencial, usted tiene que salir de eso. Tiene que sacudirte. Dios mío. Por eso cuando yo vine a la iglesia y volví y la vi, yo dije, Dios mío, qué chiquito. Santo. Entonces el camino de Jesús hacia su propósito estuvo lleno de personas que no entendían lo que hacían, pero Dios lo estaba usando. Aleluya. Aleluya. Nuestro camino hacia nuestro propósito puede estar lleno de personas que ni siquiera saben lo que están haciendo, pero están poniendo ese granito de arena, aunque te empuje, te está empujando al propósito. Y parte del éxito, o yo diría que todo el éxito de la vida de Jesús aquí en la tierra se debió a que Él creyó en obediencia a toda la palabra que había sido dicha sobre Él. Él caminó en obediencia conforme a todo lo que estaba escrito acerca de Él. Dice Isaías 53, verso 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora yo le voy a decir a usted una clave, y es la clave para caminar seguro en su propósito, es andar en obediencia y creer lo que Dios ha dicho sobre ti. Clave para caminar seguro en tu propósito es andar en obediencia y creer lo que Dios ha dicho de ti. Aleluya.
Y aquí es donde no se valen las comparaciones. Aquí no vale, como muchas veces uno puede suponer, cómo Dios te va a bendecir. Aquí no vale como yo entienda que Dios va a hacer la cosa contigo. Sí, porque hay muchas personas que leen mucho o saben mucho lo que dice Suponía 3:21. Me dejaron solo. ¿Qué dice Suponía 3:21? Ah, no, porque yo pensaba que era de esta manera. Pero no era de la manera que tú pensabas ni suponías. Era de la manera que Dios dijo que lo iba a hacer. Y una de las maneras que Dios dijo que lo va a hacer es que tú no vas a ver ni viento ni vas a ver lluvia, sino que los estanques van a ser llenados. Lo que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a ver y a esperar, muchas veces no sucede de esa manera. Sucede de la manera contraria. Es decir, que no nos podemos acostumbrar a ver a Dios obrar de una manera, sino que Él obra en manera misteriosa. Que Dios abre camino donde ni siquiera hay un camino trazado. Dios se encarga de hacer uno nuevo. Y Dios te dice: contigo haré un ejemplo. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? En una ocasión el profeta Isaías, ¿sabe lo que dijo? No se acuerden de cosas pasadas, de cosas antiguas. He aquí yo hago todo nuevo. He aquí, dice el Señor, yo hago todo nuevo. Muchas veces nosotros nos metemos en una melancolía recordando las cosas del pasado. Ay, pero yo recuerdo la iglesia. Ay, pero yo recuerdo esto, pero yo recuerdo lo otro. La palabra dice que Dios hace todas las cosas nuevas. Y si Dios lo hizo ayer, lo puede volver a hacer de nuevo. Y eso es lo que significa la palabra testimonio. La palabra testimonio significa Dios puede hacerlo de nuevo. Por eso es que cuando se comparte un testimonio, la misma atmósfera que operó para que ese milagro ocurriera es la misma atmósfera que empieza a fluir cuando se comparte lo que Dios hizo. Aleluya. Así es que yo aprendí también de la palabra de que todo lo que Jesús habló fue recibido por muchos, pero pocos lo entendieron. Y quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 2, verso del 6 al 9, donde dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, que si usted dice que ama al Señor, si usted cree y vive que ama al Señor, hay cosas que Dios preparó para ti que no ha llegado a corazón de hombre, que hombre no ha visto ni oído ha escuchado. Dios tiene cosas grandes preparadas para ti. Es por eso la Biblia dice que Satanás, el diablo, es el padre de la mentira. Todo lo que él te dice es verdad, pero es lo opuesto. Es mentira. Entonces no se deje confundir. Yo tuve la oportunidad de ir al Museo de la Biblia, ahí en Washington, y me querían llevar ahí. Y yo venía de agotar 3 días predicando. Cada prédica fue de 1:30. El domingo fue la más breve y fue 1:20 según el cronómetro, sin contar el saludo. Lo que le quiero decir es que yo estaba bien agotado, pero nos llevaron. Y cuando estoy en ese lugar, yo venía de predicar un mensaje de 12 piedras, de hablar del sumo sacerdote, lo que tenía en el pectoral, de las 12 piedras que cogió Elías para hacer el altar, ahí en el monte Carmelo.
Y cuando nos están dando ese tour por cada una, como simbólicamente representada, habían 12 piedras conforme a los nombres de los hijos de Jacob. Y cuando estamos caminando como por un túnel, que luego salimos como a ese espacio, ahí están las 12 piedras. Y imagínense, muchas veces quizás uno habla y uno predica y la gente quizás no entiende o quizás dirá, ¿qué está hablando este hombre? Pero cuando yo vi que representado el nombre de cada una de las 12 tribus de Israel representa una piedra. Y usted me escuchó predicar en Encendiendo el Altar que Elías tomó 12 piedras conforme a los nombres de los hijos de Israel. Cuando yo vi eso, yo quería salir volando. Yo dije, oh, yo estoy hablando algo con fundamento. Aunque no todo el mundo me entienda, o por fe me entienden, pero vi muchas cosas de la que Dios me ha permitido predicar, la vi plasmada ahí. Y tienen una sección completa de Israel. Pero no, yo estoy en mis aguas. Suéltame que estoy en mis aguas. Y cuando pasé por ahí, en un saloncito tiene la representación del templo. Y en la representación del templo tienen una mesita. Y me dice mi primo sobrino Eliezer, aquí era donde se sacrificaba el cordero. Y cuando yo me paré ahí y empecé a escuchar muchas cosas en mi mente y la palabra me empezó a correr, ahí nació este mensaje. Y las 10 plagas de Egipto, volviendo al mensaje, significa de que Dios la mandó para desafiar a los dioses egipcios. Cada plaga puede verse como una confrontación directa de Dios contra la deidad, entre comillas, egipcia. Por ejemplo, la primera plaga, el río Nilo convertido en sangre, era un desafío de tú a tú contra el dios falso llamado Hapi. ¿Qué representaba este dios falso en Egipto? Representaba la fertilidad. Para cada una de estas plagas, si usted no lo sabía, en Egipto tenían estatuas, tenían esculturas. Es decir, que ellos llegaron a pensar en algún momento que sus mismos dioses lo estaban atacando. Porque cada plaga era la representación de un ídolo que ellos tenían allí. Entonces las ranas pueden representar a un dios falso, un ídolo llamado Heket, que también representaba la fertilidad y tenía cabeza de rana. La oscuridad, la plaga de tinieblas, que la palabra dice que la tiniebla era tan densa que se podía palpar. Ahí es donde yo digo que había luz en la casa de los hebreos, pero en la casa de los egipcios no había luz. Pero ellos tenían que pagarle la luz a los egipcios. Imagínense, el que le cobraba el bill de la luz no tenía luz, pero los hebreos sí tenían luz. No sé si usted me está siguiendo. Entonces había un dios, un ídolo que representaba el sol, y ese dios se llamaba Ra. Yo no sé si diga esto, se lo suelte a la iglesia. No,
ustedes son expertos en terreno, claro que le voy a soltar esa semilla. Y cuando usted ve ese nombre llamado Ra, de ahí es que viene el nombre Ramsés. Es decir, que le ponían los nombres egipcios conforme primero el sol y después el nombre. Y de ahí es que viene el nombre Ra, que significa el Dios del sol. Esto simboliza de que Dios desafió a cada ídolo en Egipto para defender a su pueblo y para liberarlo. Y es que las plagas representaban un instrumento para liberar a los hebreos de la esclavitud, pero también, escuche bien, muestra cómo la libertad requiere ruptura, sufrimiento y transformación. ¿Me está siguiendo? Representa libertad número 1, representa ruptura número 2, representa sufrimiento y número 4 representa transformación. Y cada plaga hacía una presión hasta romper el sistema. Aleluya. Miren, lo que Dios hizo en Egipto con el pueblo de Israel y las 10 plagas era que desde la primera era montando una presión, en palabra dominicana. Estaba montando una presión hasta tocar la niña linda de Faraón. ¿Cuál era la niña linda de Faraón en Egipto? Los hijos y los primogénitos. Porque los primogénitos ellos se lo dedicaban a una deidad. Así que la primera plaga fue con sangre y la última también fue con sangre. Y yo le voy a dar el significado de cada una de ellas. El agua convertida en sangre, tenemos que entender qué representaba el río Nilo para los egipcios, para que usted entienda la magnitud de ellos ver su agua convertida en sangre. Este río para ellos simbolizaba la vida, la fertilidad y la abundancia. Y convertirlo en sangre es como decir, tu fuente de vida está corrompida. De donde tú piensas que viene la fertilidad. Ese fue el primer mensaje que Dios le mandó. Aunque ustedes tienen ídolos por ahí, soy yo que doy la vida, no los ídolos. También representa la sangre inocente que fue derramada en Egipto cuando Faraón mató a todos los niños menores de 2 años. Le estaba recordando cuando Moisés estaba pequeño, porque él fue criado en la casa de Faraón, porque su mamá tuvo que soltarlo al agua y lo tiró al río, recordándole que la persecución que vino, la matanza, comenzó con sangre. Y Dios le estaba mandando un mensaje, un statement de qué iba a pasar si no dejaban ir al pueblo. Esa fue la primera. La segunda fue las ranas. Y las ranas salen específicamente del río Nilo. Algo que ya estaba corrompido. Y se esparcen en todo Egipto. Incluso hasta el palacio llegaron las ranas. Esto representó que el caos invadió toda la nación, invadió también el palacio. Eso hace referencia para nuestra nación al día de hoy. Como el caos ha invadido a toda la nación y ha invadido el palacio. Y esta plaga de ranas, como ya le había dicho, una diosa llamada Heket
con cabeza de rana asociada con la fertilidad, algo que debía dar vida se vuelve como una plaga. Entonces ellos comenzaron a ver y a sufrir todo eso. La tercera plaga, los piojos, significa algo pequeño e incontrolable. Incluso algo que parece insignificante puede volverse insoportable. La tercera cayó en Egipto. Voy a avanzar que la gente está cansada. Número 4, las moscas. Aquí comienza la diferencia de las plagas. Que las plagas de las moscas afectan a los egipcios, pero no a los hebreos. Y usted sabe qué significa las moscas en una nación. Significa la corrupción y descomposición del sistema. De hecho, hay una película una vez que un profesor nos puso a ver y hacer un trabajo acerca de eso, que la película se llama El Señor de las Moscas. No sé si alguna vez en su vida usted ha visto eso, pero tiene tremenda enseñanza esa película. Entonces las moscas representan la corrupción y descomposición del sistema, la corrupción. Usted sabe que atacan las moscas, atacan la comodidad y muestran que lo oculto ya no se puede ignorar. Número 5, muerte del ganado. Voy rápido. El ganado era símbolo de riqueza y sustento. Su destrucción representa la caída de la economía y la seguridad. Es decir, lo que ellos sentían que tenían seguro se comenzó a derrumbar. Hay que tener cuidado cuando uno utiliza esta palabra. También afecta a unos ídolos egipcios como Apis y Hathor, que están relacionados con los toros y con las vacas. Y esto muestra que ningún recurso material puede sostenerse cuando hay injusticia. Porque hasta cuando hay injusticia la tierra sufre y no da el producto como se supone que lo dé. Aleluya. Cuando hay injusticia, cuando no se gobierna de la manera que Dios quiere que se gobierne, aún la tierra sea buena pero no produce buenos frutos. Pudiendo producir los mejores frutos, hay que pedir importación. Por eso que Israel es tan poderoso, que allá no llueve y no hacen cadena de oración para que llueva, sino que desarrollaron un sistema de goteo para regar la tierra y exportan los mejores frutos a las naciones de la tierra. Y usted sabe de dónde viene el sistema de goteo, cómo ellos desarrollaron eso, cuando la palabra dice en el jardín del Edén que no había hecho llover Jehová Dios sobre la tierra, sino que de la tierra subió un vapor. Aquí en Dominicana, para que llueva, usted lava su vehículo o hace cadena de oración. Pero esa gente, fíjense, no esté tan tenso. Pero esa gente, no, ellos desarrollaron con la inteligencia que Dios le dio un sistema para no tener que esperar por la lluvia, porque es un territorio desértico donde no llueve mucho, sino que desarrollaron y entonces dan los mejores frutos porque se gobierna bien y así la tierra recibe y se deja descansar. Hay un mandamiento en la palabra que la tierra se tiene que dejar descansar. Pero si aquí en palabra dominicana le damos guata y guata y guata y guata y no dejamos descansar la tierra, entonces ya las guayabas que empezaron grandes tan chiquitas. Pero Dios mío, qué pena. Plaga número 6, úlceras y llagas. Significa algo que toca el cuerpo, que representa la dignidad de una persona, la salud personal. Ya no solo el entorno
sino el individuo se ve afectado con esta plaga en Egipto. Incluso los magos egipcios, que eran un símbolo de poder, no pudieron resistir ser afectados por estas plagas. Cuando Dios le dijo a Moisés, creo que es Éxodo capítulo 6, te he constituido Dios para Faraón y Aarón será tu profeta, fueron para allá. Y usted recuerda esa historia que dice la palabra que tiró la vara y se volvió serpiente. Los magos la tiraron y se volvió serpiente, pero la vara de Moisés se comió las otras dos. Entonces los magos llegaron a pensar que eran iguales, porque hicieron lo mismo. Pero cuando cayeron las plagas, ahí se vio la diferencia. Entonces, en este momento de las úlceras y las llagas, el cuerpo se convierte en un campo de batalla espiritual. Número 7, granizo con fuego. ¿Usted sabe qué representa o qué representó esta plaga? Una alteración del orden. Y representa el granizo y el fuego, algo que destruye y purifica a la misma vez. Dios le dijo a Faraón, para esto te he puesto, señalando que incluso los opresores tienen un papel dentro del gran plan divino. Es decir, que Dios utiliza a las personas que Él quiere utilizar para cumplir su propósito. Número 8, langostas. Las langostas son símbolos del juicio en muchas culturas. Y en esta específica, la cultura egipcia, ellas devoraron todo lo que quedaba. ¿Usted sabe qué significa esta plaga de langostas? La destrucción total de todo el trabajo humano. La destrucción del fruto de las manos de los egipcios. Y esto representa también de que sin justicia no hay cosecha que perdure. Hasta en las iglesias no hay cosecha que perdure si no estamos en coinonía y en un mismo sentir. Se puede convertir 100 gente, 100 personas, 50, 20. Pero de la manera que nos manejemos, va a decir si van a perdurar, sí o no. Yo no sé si usted me está siguiendo. Número 9, tinieblas. Oscuridad total durante 3 días. Se considera un golpe directo a este dios del sol, ídolo, llamado Ra. Representa la total desconexión con lo espiritual. No es solo oscuridad física, sino también oscuridad existencial. En cambio, los hebreos tenían luz, que era una señal de revelación y de esperanza. Es por eso que cuando usted ve que la palabra dice que salieron 600,000 de a pie de Egipto, no solamente fueron hebreos que salieron de Egipto, sino muchos de los egipcios que se convirtieron al Dios de Israel, conforme a ellos vieron lo que Dios hizo, las grandes señales, proezas que hizo en Egipto. La número 10, y ya con esto sí termino. Muerte de los primogénitos. El primogénito es el heredero, es la esperanza del futuro. Esta plaga destruye la continuidad de un sistema corrupto, pero también establece el inicio de una nueva nación. Mientras los egipcios pierden a sus hijos, los hebreos reciben instrucciones para el éxodo y la Pascua. Escuche.
es la última noche de esclavitud, pero también el nacimiento de la libertad. Y es por eso que Dios me direccionó a ponerle como título a esta prédica, la última plaga. Porque la última plaga simboliza de que es el último día de la esclavitud, pero también el primero de la libertad, diciendo que si yo esperé y vino la última, que yo no sé qué es lo que viene mañana, yo no sé lo que va a suceder, pero yo voy a confiar y esperar en el Señor, que en la tierra de mi esclavitud, de mi precariedad, en esa misma tierra Él me va a ensanchar y me va a sacar al lugar espacioso, a un lugar amplio. Es decir, que si esta plaga tocó a lo que yo pensaba dejar herencia, si esa plaga tocó a mi nación, entonces yo tengo que entender que esa plaga misma me está diciendo: es el momento de nacer, es el momento de resurgir, es el momento de salirse de las cenizas. Es un asunto que hay una gloria que produce las cenizas, hay una gloria que provoca el fuego, hay una gloria que produce la prueba. Después de las plagas viene el éxodo, que no simplemente el cuerpo tuvo que salir de Egipto, sino que también el alma. Aleluya. No para siempre vamos a vivir acongojados. No para siempre vamos a estar llorando. Tenemos que levantarnos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué tú te tienes que levantar? Te lo voy a decir. ¿Sabe por qué te tienes que levantar? Aunque Jezabel haya matado a los padres proféticos, aunque Jezabel se haya llevado a los padres proféticos, pero se levantará una generación que le llamarán los hijos de los profetas, que me dejaron solo, que aunque no tenían nombre, aunque la Biblia no menciona su nombre, pero se conoce como la generación de los hijos de los profetas. Yo no sé cuántas personas hay aquí que dicen: aunque mi nombre no sea conocido, aunque mi familia no sea conocida, pero yo me voy a levantar como los hijos de los profetas. Porque usted sabe lo que hacen los hijos de los profetas. Revela la paternidad del Padre. ¿Cuántas personas se han quedado sin padre? Pero ¿qué va a hacer la iglesia? Me dejaron solo. ¿Cuántas iglesias sin paternidad? ¿Cuántas personas sin paternidad? Y usted se va a quedar de brazos cruzados. Jezabel matando a los padres, matando a los profetas, y usted se va a quedar igual. Usted tiene que decir conmigo: yo me voy a levantar como uno de los hijos de los profetas y voy a revelar la paternidad del Padre, la paternidad que da identidad, la paternidad que hace que los hijos crezcan derecho. No, yo pensaba que la iglesia iba a estar recibiendo esa palabra. Yo me voy a levantar, aunque nadie se levante, yo me voy a levantar como voz profética, y esta generación no quedará huérfana. Esta generación no quedará huérfana. Hay padres espirituales, hay padres profetas que se levantan a revelar el corazón del Padre a los hijos. Yo me levanto. Yo me levanto. Yo me levanto. Yo me levanto contra todo decreto. Yo me levanto contra todo decreto. Y mi generación no quedará huérfana. Mi generación no se quedará sin hombre de Dios. Mi generación no se quedará sin gente que predique la palabra. Mi generación no simplemente se llenará de profesionales, sino que se llenarán de hombres y mujeres de Dios. Se llenará de yo no sé si usted está creyendo esa palabra. Mi generación se conocerá como grandes hombres de Dios, que Dios los mueve a cruzar océanos, que Dios los lleva a otro continente.
dónde es que tú vienes? Como me han preguntado a mí, ¿de dónde tú saliste, muchacho? ¿De dónde tú saliste diciendo estas cosas? Y te diré, yo salí de la nación que tiene a Dios primero, que tiene la patria en el centro y que al final tiene la libertad y que tiene la Biblia en el centro. Si Jezabel pensó que iba a dejar huérfana a mi generación, yo me levanto como padre profético, como vientre profético, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El mundo necesita la influencia de la iglesia, pero el mundo necesita la revelación del Padre. Vamos, pídalo, que Dios lo haga contigo. La atmósfera cambió. La nube está sobre este lugar. Hay una atmósfera profética. Hay una atmósfera profética. Hay una atmósfera profética sobre esta casa. Ana Luisa, recibe. Hay una atmósfera sobre ti. Dios se mete en tu casa. Dios se mete en tu casa. ¿Y sabe cómo Él se mete en tu casa? Él va a ordenar. Y yo veo como Dios te entrega una llave. Yo no abrí, tráela. Dios se mete en tu casa. Porque la palabra dice, Dios honra a los que le honran. Dice el Señor. Recibe, mujer. Recibe, mujer, porque tienes un vientre profético, dice el Señor. Tienes un vientre profético, dice el Señor. Y yo me meto en tu casa y yo te entrego cosas propias. Yo te entrego cosas propias. Dios te entrega llave en este día en el nombre de Jesús. Tu generación no será generación huérfana, dice el Señor. Será una generación de hijos de Dios. Yo no sé lo que se levantó, que han querido dejar huérfana a tu familia. Pero en esta hora el Padre está aquí, que revela al Hijo, y el Espíritu Santo se mete en tu casa. Tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino. Aleluya, aleluya. El poder. Reciba, reciba. Es la gloria por siempre. Amén. Yo vine de un monte de Virginia. Tuyo es el Trae ese mensaje en este día. el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Reciba, reciba, reciba. Tuyo es Hay el para reino, todos. Hay para todos en el nombre de Jesús. es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Oh, tuyo y tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo, tuyo es el reino, tuyo el poder es tuya, es la gloria por siempre. Amén. Aquí. Aleluya. El cielo aquí. Yo no sé lo que se levantó y quiere quitarte tu herencia. Yo no sé lo que se levantó. Si la plaga es una enfermedad, déjame decirte que hay liberación, hay revelación y hay presencia. Hay liberación, hay revelación y hay presencia. Yo siento autoridad de parte del Señor. Y cuando Jezabel pensó que estaban matando a los padres, habían unos hijos que, aunque quedaron huérfanos, se levantó una generación profética.
Dios le está hablando a bendición y gloria. Se necesita que se levante la generación profética. No se va a levantar una generación melancólica. No se va a levantar una generación con tristeza. Se va a levantar una generación profética. Sobre los cuerpos en el nombre de Jesús. El Dios que sana está en este lugar. Reciba salud en su cuerpo en el nombre de Jesús. Yo doy una orden ahora en el nombre de Jesús sobre toda dolencia. Mas él molido fue, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados en el nombre de Jesús. Yo suelto la palabra de salud sobre los cuerpos en el nombre de Jesús. Suelto la palabra de salud sobre los cuerpos en el nombre de Jesús. Suelto la palabra de salud sobre los cuerpos en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo que regenera. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres el que sana. Tú eres el que sana. Tú eres el que sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tú eres el que sana. Tú eres el que sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay sanidad. Hay sanidad. Hay liberación. En el nombre de Jesús. Aleluya. Que el cielo venga aquí como es. Se lo puede decir una vez más. Que el cielo venga aquí como es. El cielo venga aquí. Aleluya. ¿Cuántos pueden aplaudir a ese Dios poderoso? ¿Cuántos pueden decir un gloria a Dios? Aleluya. Yo quiero que bajo esa misma atmósfera usted pase a ofrendar y cantando esa misma canción. Porque tuyo es el reino. Tu nombre santo es, que tu reino